y lo que logró aún hoy, ¿no? Es decir, hoy ya es un mérito para una mujer llegar a donde llegó Teresa Rato. Yo creo que hay una gran olvidada en la historia uruguayense, que yo creo que es la madre de la ciudad, más allá de la Virgen, que por razones naturales es la que ampara a Concepción del Uruguay. Hay una mujer que marcó a fuego el inicio de Concepción del Uruguay, pero no solo de nuestra ciudad, sino de la Federación y de la Argentina en muchos de sus aspectos. Y esa mujer es Tadea Jordán. Tadea Jordán, madre del caudillo Ricardo López Jordán y de Francisco Ramírez, de quien se cumple hoy un aniversario de su muerte. Tadea Jordán sirvió como educadora de dos grandes caudillos, pero además era la mujer que manejaba a la sociedad, y manejaba entre comillas, ¿no es cierto?, a la sociedad de Concepción del Uruguay, que en ese momento era capital de la provincia de Entre Ríos. Encabezó revoluciones, era una mujer que cuando López Jordán estaba exiliado en Paysandú, cruzaba el río Uruguay a caballo para llevar la información de lo que estaba pasando. Es una mujer que cuando lo ponen a Lucio Mansilla, lo ponen, digo, porque Lucio Mansilla, después de traicionar a Francisco Ramírez, se convierte en el gobernador de la provincia después de una serie de actos bastante oscuros, que no es el momento de mencionar, pero pone como condición para hacerse cargo de la provincia que no esté Tadea López Jordán. Fíjense ustedes el valor de una mujer, que el gobernador de una provincia estaba condicionado por la presencia de esta mujer. Yo creo que Tadea López Jordán, cuyos restos dicen que descansan en lo que fue el terreno donde hoy está ubicada la basílica, es en realidad la madre de Concepción del Uruguay y es en realidad la madre del federalismo argentino. Pero bueno, ¿a dónde nos fuimos a parar, Gastón? Bueno, pero qué lindo reconocimiento y qué deuda que tenemos, porque sinceramente yo nunca me había detenido en la figura, pero sí en los frutos de Tadea. Indudablemente, hoy mismo estuvimos referenciándolo a Francisco Ramírez, y bueno, como bien lo expresás, Rodolfo, la madre de como se dice comúnmente, ¿no? La madre de la criatura, indudablemente es Tadea Jordán, y bueno, nos pondremos a buscar respecto de ella y buscaremos las fechas necesarias para recordarla y para homenajearla. Y ojalá que esto se haga también en algún momento de manera oficial, ¿no? Francisco Ramírez en plena campaña le mandaba regalos y le escribía cartas, intercambiaban información a través de cartas. Es notable la influencia en estos dos grandes caudillos de su madre, porque su madre participó activamente en su formación. Fíjense ustedes el valor de esta mujer y fíjense ustedes cómo no casualmente pasó al olvido, así como pasaron al olvido tantas cosas meritorias que desde nuestra ciudad se trasladaron a la Argentina entera. ¿Qué tenemos para hoy, Rodolfo? Hoy traje un cuentito de historias de la Riz y otros cuentitos, valga la redundancia, que se llama La Sorpresa, que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, así que bueno, son esas cosas que tiene la literatura que nos saca un poco de la realidad o de la historia o de lo que venimos conversando. La sorpresa dice así: no es ningún sacrificio
eso de madrugar todos los días para ir a trabajar. Solo es cuestión de costumbre. Hay que poner en hora el despertador al comienzo y después el reloj biológico se encarga de perpetuar la rutina. Eso sí, el madrugón sin siesta se transforma en un tormento porque de alguna manera nos lleva a funcionar en contra de la corriente y vivimos a contramano del resto de la gente, y eso no es bueno. Porque nos vamos transformando en solitarios y nos hace ver como poco sociables. El hecho de que me levanto todos los días a las 5 de la mañana porque mi tarea en la empresa así lo requiere, me lleva a esto. Tenemos un equipo de trabajo y a mí me tocó ese rol. El resto también tiene lo suyo, pero a mí me cuesta cada vez más. Los años se han ido sumando y ya parece algo natural y poco fuera de lo común, pero es así. Como bien dice el refrán, los años no vienen solos y el peso de los mismos se comienza a sentir. Si hasta hace poco el examen físico de rutina que me realizó religiosamente todos los años mi doctor de cabecera mostraba un resultado tan lindo que era como para ponerlo en un cuadrito, hoy ya no es así. Algún problemita apareció en el último y el médico quiere investigar. Alguna contraexplosión dañina aparece en el corazón y no es cuestión de regalar nada. Hoy la tecnología permite indagar sobre cosas hasta hace no mucho tiempo inimaginables y poder anticiparse a cualquier situación desagradable. Por eso está bueno que sea así. El diagnóstico de este año fue: se detectan problemas durante la prueba de esfuerzo, así que es conveniente hacer un estudio de cámara gamma. Claro, uno no tiene ni idea de lo que eso significa, más allá de la explicación del facultativo. Y hoy lo más sencillo es primero buscar en internet qué es lo que le van a hacer. Normalmente se empieza por allí y se termina consultando un montón de cosas más que provocan una preocupación mayor a la que seguramente el médico no quería exponernos. Y no son pocas las veces que incluso hasta no tiene nada que ver con nosotros. Pero somos, eso está bueno para esconderse en el colectivo, eso es decir, somos, ¿no? Somos, decía, pacientes generalizados del doctor Wikipedia. Incluso conozco gente que ha llegado al despropósito de discutir con quien lo atendía fundándose en los argumentos que la red virtual le proporcionaba. Pero bueno, sigamos con la historia. El segundo paso después de la visita médica es realizar el trámite para lograr la autorización a la obra social. No es nada fácil. Todo implica que muchas veces en las provincias tenemos una calidad de vida de segunda y esas instituciones dirigen la vida y fortuna de los argentinos de segunda a gusto y piacere. Papeles y más papeles. La única ventaja que tenemos en las ciudades del interior es que las propias empleadas, muchas que conocemos desde la infancia, se ponen en nuestros zapatos y tratan de ayudarnos en todo lo que pueden. Finalmente, después de idas y vueltas, se logra por fin la ansiada autorización. Siempre me pregunté si quienes manejan estos burocráticos mecanismos son conscientes del estrés a que exponen a los pacientes, cuando son ellos mismos quienes tienen que discutir y perseguir y revertir muchas veces cada una de las resoluciones, trámites, aceptaciones o rechazos. No creo que a nadie le importe más allá del propio involucrado. Finalmente el estudio fue aprobado, pero solo hay 3 lugares en los que se puede realizar en Entre Ríos. Claro, que para la imaginación de un porteño no hay distancias en la provincia, y si uno vive en Concepción del Uruguay, el hacerse un estudio en Paraná parece una cosa normal y que no tiene que tener mayores complicaciones. Esto me hace acordar a muchas veces en que fui consultado con onda, con muy buena onda, como dicen los gurises. Así que usted es entrerriano y no conoce a Luciano López, que vive en Concordia. ¿No lo conoce? ¿Cómo puede ser que no lo conozca? Seguro que sí. Se dedica a tal o cual cosa. No importa si uno vive en Gualeguaychú, La Paz o Concepción del Uruguay. ¿Cómo no vas a conocer a Luciano López si vive en Entre Ríos? En fin, es el mundo que nos toca vivir. El propio facultativo seleccionó el sanatorio que le pareció el mejor de las 3 opciones. El siguiente paso es conseguir un turno apropiado en el centro especializado. ¿Por qué apropiado? Porque el mismo debe hacerse a primera hora y en pleno comienzo del invierno se hace muy riesgoso un viaje en auto durante las primeras horas de la mañana por la pertinaz niebla que suele encontrarse en el camino, que constituye un riesgo muy grande porque la visibilidad es casi nula. Había que apostar
a que eso no ocurriera. Llamada tras llamada, acomodar la vida a esta verdadera aventura no es fácil, pero se logra. Parecía estar todo, al menos administrativamente, arreglado. Aquella mañana me levanté como si fuera una más, pero en lugar de ir al habitual lugar de trabajo subí al auto y el destino era Paraná. No olvidarse ninguno de los múltiples papeles, recetas, estudios, autorizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en camino, más allá del movimiento de camiones habitual que tiene la Ruta 39 que une Concepción del Uruguay con la capital provincial, el viaje se hizo tranquilo. No obstante, después de algo más de 100 kilómetros recorridos, comencé a sentir el sueño. La combinación era explosiva. Niebla en las partes bajas de las cuchillas, camiones, camino angosto, poca luz, y el sobrenombre de ciego no me lo pusieron de casualidad. Y ahora sueño. Una parte de mí comenzó a decirme: seguir viaje, tenemos algo más de 1 hora de ventaja, y si nos pasa algo, una pinchadura, por ejemplo, tenemos tiempo de resolver el tema y todavía podemos llegar a tiempo al turno. Otra me aconsejaba: si tenés algo más de 1 hora de hándicap, mejor es detenerse, reponerse y después seguir. ¿Por qué va a pasar algo? ¿A quién hacerle caso? No obstante, cuando vi una estación de servicio, decidí detenerme para lavarme la cara con agua fría y tomar un café. Después de despabilarme y reponerme por unos pocos minutos, continué el destino fijado. No había transitado más de 30 o 40 kilómetros cuando vi algo extraño en la ruta. 2 camiones y algunos autos estaban parados en la banquina y trataban de iluminar hacia el campo, oculto por la densa niebla sobre el costado de la ruta. Algo me dijo que debía detenerme. Miré el reloj y todavía tenía tiempo de sobra. Me recosté sobre una de las banquinas detrás de los vehículos detenidos, bajé del vehículo, comencé a caminar hacia las personas que, reunidas, miraban lo que parecían los restos de un auto totalmente irreconocible. Algo me dijo que tenía que aproximarme. Así lo hice. Ya llamamos a una ambulancia, dijo alguien. No va a hacer falta, más que ambulancia hay que avisar a la policía, acotó un camionero. Ya lo hice, aportó otro. La niebla en junio es terrible, decía una de las personas. Parece que el conductor se durmió, porque si no, no se explica cómo no vio la curva, comentaba otro. No hay explicación posible si no es así. ¡Qué tragedia, pobre! Jamás vi un auto tan destrozado, reflexionó uno de los conductores. Suerte que iba solo. Un comentario que se sumaba a otro y se confundían en un murmullo que parecía apenas imperceptible. Algo me dijo que debía acercarme aún más y comencé a caminar hacia el vehículo siniestrado. Me guiaban las luces de los autos detenidos en la banquina e iba caminando con cuidado por el pasto, internándome en el campo, más allá del alambrado destruido por el paso arrasador del bólido descontrolado. La gente presente lo había hecho antes y ahora miraba de lejos. Era más que comprensible, porque el espectáculo se presentaba francamente desagradable y por la víctima ya no había nada que hacer. Seguía caminando y a medida que la distancia se acortaba, comencé a notar cosas familiares en las características del vehículo, en las cosas que estaban desparramadas y que apenas se visualizaban. Apenas llegué allí, me di cuenta de que mi viaje había terminado para siempre. Bueno, la verdad que sí, es una sorpresa el final, ¿no? El final. Sinceramente, no sé si habías tenido oportunidad de compartirlo a ese cuento, Rodo, ya aquí. Vos sabés que, Gastón, tengo una lista que hoy cumple 40 cuentos que he leído en nuestros programas. Quiere decir que durante 40 semanas nos hemos reunido aquí para no repetirlos. Claro. Y bueno, no, este es inédito para Concepción siglo XXI. Bueno, no, porque siempre recuerdo que Juan Antonio, que hoy que ya está mejor y que hoy anda con algunas cuestiones personales de trámites en la capital provincial, así que calculo que ya mañana o en el transcurso de lo que resta de la semana se va a estar sumando. Él siempre habla, ¿no?, de este tipo de finales que son los que terminan
como dando el golpe final. Por eso preguntaba si lo habías compartido en alguna otra oportunidad. Y más allá de que no tiene que ver con lo que hablábamos antes del cuento en sí, son esas sorpresas que de los cuales forma parte la vida también, ¿no? Lo cotidiano, lo diario, y que de las cuales todos somos partes, y nadie está ajeno a que esas sorpresas ocurran, aunque uno no quisiera que ocurran de esta manera como está propuesta en el cuento, pero a veces si uno revisara el día a día, indudablemente hay muchas sorpresas que forman parte de nuestra vida, y algunas de ellas son con muy buenas noticias o con muy buenas cuestiones a tener en cuenta, y ojalá sean bien recordadas y tomadas como regalos de la vida, ¿no? Normalmente yo escribo los cuentos para reflexionar, para hacer pensar, y de alguna manera si el remate es una sorpresa, el remate en realidad no es una conclusión. Yo creo que lo que nos puede hacer pensar y reflexionar es todo lo que se dice antes del remate. El remate es de alguna manera la manera a veces cómica, a veces no cómica como en este caso, pero sorpresiva, de encontrarle un cierre a una historia. Pero bueno, otro cierre encontraremos seguramente la semana que viene para otra historia que traeremos para compartir, Gastón. Es así, Rodó. Muchísimas gracias, como siempre. El deseo de que sea esta una buena semana, y nos encontramos el próximo miércoles. Dios mediante, nos encontraremos tal vez con Juan, con Paola y contigo, Gastón. Hasta la semana que viene. Rodolfo Negri, en Concepción Siglo XXI. Donde late la ciudad. Concepción Siglo XXI. Desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, transmite Radio Total. Radio Total. En el 90.9 MHz de frecuencia modulada. Desde sus estudios de Moreno 122 y planta transmisora en Combatientes de Malvinas y Belgrano, 15º piso. El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte, contando con más servicios para tu beneficio. 100% en cobertura de cristales blancos. Para el recién nacido,